Hola a todas y todos. Muchas gracias por su participación en esta Expo Chile Agrícola 2020. Para el Instituto de Investigaciones Agropecuarias es muy importante nuestra participación en esta exposición porque nos permite mostrar nuestros trabajos en investigación, innovación y transferencia tecnológica. Creemos que es una muy buena oportunidad para mostrar nuestros trabajos que tanto aportan a la agricultura chilena. Muchas gracias. Hola a todos, los saludo y les doy la bienvenida a esta Expo Chile Agrícola 2020. Mi nombre es Osvaldo Toiber Winkler, soy ingeniero agrónomo del INIA, en el Centro Regional de Investigación Tamelaique de la región de Aysén, y actualmente tengo la labor de ser el líder del grupo de especialidad de forraje, manejo y utilización de praderas de la institución. Hoy día les voy a presentar esta charla que tiene por nombre Recursos Forrajeros frente al actual escenario de cambio climático. Aquí les presento, para señalarles, digamos, que esta presentación no fue exclusivamente hecha por mí, sino que está el aporte de todos los colegas investigadores que trabajan en este grupo de especialidad, y quiero agradecer especialmente a quienes aparecen aquí: Soledad Espinosa, Reina Raigüen en Talca, Gabriela Chaín y Paulina Sepúlveda, Iña Carillanca en la Araucanía, Cristian Moscoso y Alfredo Torres de Iña Remehue en región de los Lagos, Cristian Gep y Camila Reyes en Iña Tamelaique en la región de Aysén, y finalmente Jorge Ibelich e Iván Ordóñez de Iña Campenaique en Magallanes. El contenido de esta charla es básicamente entregar unos antecedentes nacionales sobre el cambio climático, a pesar de que es un tema bastante conocido por todos. Después nos vamos a remitir principalmente al tema de los recursos forrajeros que existen por regiones y algunos comentarios finales de la presentación. Bueno, señalarles, ¿no es cierto?, en esta figura editada por Raúl Orrego de INIA Quilamapu, donde él hizo un detalle de los promedios de precipitaciones y de temperaturas y comparó las 3 décadas del año 80 al 2010 versus la última década, entre el 2011 y el 2019. Y en esta primera figura corresponde básicamente a lo que es precipitación. Los colores rojos indican disminución de precipitación y los colores azules aumento de precipitación. Aquí vemos que en general el único aumento ocurre en la zona norte, la primera y segunda región principalmente, ha habido un aumento de precipitación, pero en el resto del país muy constantemente ha ido disminuyendo la precipitación, incluso llegando a sectores con más de 30% de disminución de precipitación con respecto a un poco a los promedios históricos. Ya vean ustedes en Copiapó, o en la zona central, región metropolitana, quinta, sexta región, con disminuciones de más de un 30%. En estas otras dos figuras se presentan las temperaturas máximas y las temperaturas mínimas. Nuevamente el rojo indica una disminución y el azul indica un aumento. Entonces vemos que hay prácticamente aumento de temperatura en la mayoría de los sectores del país, principalmente, ¿no es cierto?, desde la tercera región hasta Magallanes, y con fuertes aumentos de temperatura que han ido entre los 0,7 y 1 grado, por ejemplo, en la región de Aysén o en la región metropolitana. En cuanto a las temperaturas mínimas, han mostrado más o menos el mismo comportamiento, ¿no es cierto?, con aumentos más bien de las temperaturas mínimas, principalmente en la zona norte, y ligeras disminuciones en la zona centro y centro-sur, entre la región de Biobío y la región de los ríos y los lagos principalmente. Ahora, ¿por qué es importante el tema de los recursos forrajeros a nivel del país? Bueno, básicamente porque tenemos que mantener una masa ganadera a nivel nacional que es importante por lo menos para nosotros, para nuestra producción silvoagropecuaria. Nosotros básicamente tenemos tres especies importantes desde el punto de vista ganadero: tenemos los bovinos y los caprinos. En los bovinos teníamos el año 2007, de acuerdo al censo, 3,8 millones de cabezas de ganado, y en 10 años disminuyó a 2,9 millones de cabezas de ganado. Destacan aquí la región de los lagos, con más de 1 millón de cabezas, seguido por los ríos, con cerca de 600.000 cabezas, y otras regiones un poco menos importantes. En el caso de los ovinos tenemos cerca de 3,9 millones de cabezas, y ahí la región o la zona más importante es Magallanes, con 2,2 millones, seguido, ¿no es cierto?, por regiones como la de Aysén, los lagos, con un poco más de 300.000 ovinos en su superficie. Y finalmente los caprinos, con alrededor de 600.000 cabezas, principalmente en la región de Coquimbo, que alberga más del 60%
de toda la producción caprina nacional. Entonces, es importante los recursos forrajeros porque nuestra ganadería se caracteriza por ser una ganadería pastoril. ¿Qué significa? Es una ganadería basada en el pastoreo, aprovechando las curvas de crecimiento que tienen los forrajes, ¿no es cierto?, en sus distintas zonas o ecosistemas, y porque además la producción ganadera en base a pastoreo, ¿no es cierto?, son los sistemas más baratos y más sustentables que nosotros podemos optar a nivel país. Entonces ahora vamos a empezar a analizar los recursos forrajeros que existen en las distintas zonas. Vamos a partir por la zona norte y zona centro, entre Coquimbo, pasando por Valparaíso, O'Higgins, Maule, y las regiones de Ñuble y Biobío al final. Bueno, señalarles que en la cuarta región, ¿no es cierto?, de acuerdo a información entregada por CONAF, el 74% de la superficie vegetacional de la región son praderas y matorrales, y es la que sustenta o sustentaba históricamente la producción caprina regional, ¿ya? O sea, los caprinos pastoreaban, ¿no es cierto?, y comían y se alimentaban tanto de los arbustos o matorrales, como también de las praderas y especies gramíneas que se desarrollaban entre medio de estos matorrales. Pero desgraciadamente en los últimos 10 años la región de Coquimbo ha estado afectada fuertemente por un periodo de sequía extrema, y hoy día se ve muy difícil el sustentar la producción caprina con estos matorrales, ¿no es cierto?, o estas praderas naturales, y hay que pensar más bien en sectores bajo riego. Aquí tenemos un reporte del colega Balbontín en Intihuasi, en la cuarta región, en Inia, Intihuasi, donde muestra el desarrollo de especies forrajeras, pero bajo sistemas de riego, utilizando 360 o menos de 360 milímetros, entre 360 y 500, y entre 500 y 800 milímetros, y vemos que las producciones, en 2 años que él evalúa, el 2016 y 2017, andan del orden de los 4.000 a 7.000 kilogramos de materia seca por hectárea al año, ¿no es cierto? Obviamente, en la medida que vamos aumentando el régimen pluviométrico, las producciones tienden a ser más elevadas. Por ejemplo, destaca en el año 2017 la mezcla Mediterránea 500. Las mezclas mediterráneas son unas mezclas que desarrolló INIA en la zona central, y el número, ¿no es cierto?, 500, implica que es una mezcla que está mejor adaptada para producir bajo la pluviometría de los 500 milímetros de precipitaciones anuales. Y también destaca, ¿no es cierto?, en las precipitaciones menores a 360, donde de todas maneras se produce más de 4.000 a 5.000 kilos de materia seca, lo que es bastante bueno, porque en el fondo, con poca pluviometría, se logra un rendimiento relativamente interesante. En la región de Valparaíso, aquí vemos un trabajo presentado por la colega Viviana Barahona, donde muestra, digamos, durante 2 años, en 2017 y 2018, ahí aparecen las precipitaciones de esas temporadas, 229 milímetros y 212 milímetros respectivamente, y podemos ver que el triticale aguacero se destaca como una muy buena alternativa forrajera para la zona, con un poco más de 6.000 kilos de materia seca por hectárea al año, y también destaca la avena urano más chícharo, una mezcla, y la vallica tama, digamos, con otras alternativas de buena producción para esa zona. Obviamente, en un año con mayor pluviometría hay una mayor producción, como se ve en la figura, en la parte izquierda de la figura, versus el año 2018, que es la parte de la derecha. Después tenemos una información entregada por los colegas Aguirre y Espinosa de línea en la zona central, de Rayentó y Raigüen, respectivamente, donde se analizó la producción de avena supernova y triticale aguacero en los años 2018 y 2019 en las comunas de Marchihue y Litueche, ¿ya? Aquí abajo aparecen las precipitaciones de la época, 254 y 145 para el 2018 y 19 en Marchihue, y 437 y 278 para Litueche. Vemos aquí que, ¿no es cierto?, en cuanto a la producción de grano, el triticale aguacero es muy superior a la producción de grano de la avena supernova en todas las temporadas y en ambas comunas, ¿ya? Lo cual nuevamente viene a corroborar la buena adaptación que tiene el triticale aguacero, transformándose en una alternativa forrajera interesante para la sexta región, también para la quinta y para la región un poco más al sur, con buena producción de grano, que es estratégico, ¿no es cierto?, para la alimentación en la época de falta de alimento para los animales, y también con una buena producción de rastrojo, ¿no es cierto?, o paja, que también se usa desde el punto de vista alimenticio para los animales en épocas de escasez. Aquí también se presenta un
resultado de la zona del secano interior de la región del Maule, donde vemos, ¿no es cierto?, en el año 2015, el año 2016, un año bastante más lluvioso, el 2015 con 615 milímetros versus 340 el 2016, y vemos que aquí nuevamente los cereales tienen un gran impacto y una gran producción en esa zona, sobre 16 hasta incluso 18 toneladas, con nuevamente el triticale aguacero, con muy buena producción en esa zona del secano interior, mientras que con una temporada con pluviometría mucho más baja, la mitad de la pluviometría, nuevamente hay una disminución importante de la producción, pero se llega alrededor de los 7.000 a 8.000 kilos de materia seca, destacándose nuevamente el triticale aguacero. Esto es como producción total de materia seca o de forraje, ¿no es cierto? Después en esta figura vemos lo mismo anterior, pero aquí vemos en producción de grano. Y nuevamente vemos que en ambas temporadas, el 2015 y el 2016, el triticale aguacero fue el más productivo desde el punto de vista de la producción de grano comparado con las otras fuentes forrajeras o los otros cereales que se probaron en ese sector. Aquí vemos otras mezclas forrajeras también analizadas en el sector del secano interior de Cauquenes. Vemos, ¿no es cierto?, el año 2017 y 2018 y aparecen las precipitaciones en cada una de las zonas. Y aquí vemos que una mezcla con 7 venas, Vallicatama y Trero Subterráneo, alcanzaron las mejores producciones el año 2017 con un poco más de 6.000 kilos de materia seca y el año 2018 también con una buena producción, alrededor de los 5.000 kilos. Por lo tanto, es una mezcla muy adecuada para esa zona del secano interior. También destacaron, por otro lado, la mezcla mediterránea 500 más Vallicatama y Achicoria más Trébol Subterráneo Seaton. Ahí vamos viendo entonces nuevas especies o nuevas mezclas de forrajeras adecuadas o adaptadas a las condiciones de esas zonas determinadas. Otro recurso forrajero que es sumamente importante en nuestro país y prácticamente a lo largo de todo el territorio es la alfalfa. Aquí el colega Carlos Ovalle y sus colaboradores hicieron un trabajo en el año 2016, ¿no es cierto?, donde evaluaron distintos cultivares de alfalfa en las regiones de O'Higgins, en el Maule y en 2 sectores en la región del Biobío. Y podemos ver, ¿no es cierto?, que la alfalfa tiene una buena producción, alcanza altos potenciales de producción. Iba a depender del cultivar que se utilice, los rendimientos a los que se pueden alcanzar. En O'Higgins, los rendimientos más altos llegaron alrededor de los 9.000 a 10.000 kilos, ¿no es cierto? Mientras que en el Maule hablábamos de rendimientos de 10 a 12.000 kilos, y en la zona del Biobío también alrededor de los 10.000 kilos. Lo importante aquí ver es que distintos cultivares se desarrollan o producen mejor en distintas zonas, por eso es súper importante el hacer evaluaciones locales y conocer realmente cuál es la adaptabilidad de los distintos recursos forrajeros a las distintas zonas agroclimáticas. Nuevamente, otro dato, digamos, de producción de alfalfa es un trabajo que está desarrollando también el doctor Carlos Ovalle con sus colaboradores, donde están evaluando más de 70 accesiones de alfalfa, tanto alfalfas puras, medicagua sativa pura, como también algunos híbridos, y se puede ver, digamos, en este gráfico que hay una gran variabilidad en producción, desde más de 12.000 a 13.000 kilos, hasta, digamos, alfalfares que producen muy poco, ¿ya? Lo importante de este trabajo es que se espera que con los resultados obtenidos de esta información se pueda obtener idealmente al menos un cultivar de alfalfa tolerante para estrés hídrico para ser utilizado por los productores en la zona central y centro-sur. Después, algunos ensayos en la precordillera. Nuevamente, Soledad Espinosa aquí tiene unas evaluaciones de mezcla, de cereales forrajeros, y aquí se ve que nuevamente el triticale aguacero fue el más productor en cuanto a grano, ¿no es cierto?, con más de 4.000 kilos, eso significa más de 40 quintales de grano, y con alrededor de 8.000 kilos de paja o de rastrojo, ¿no es cierto?, que también utilizaban alimentación animal, y además destacan con producción de rastrojo el trigo forrajero pionero y el centeno cuícer. Después pasamos a la zona sur, y aquí nos ubicamos principalmente en Araucanía, los ríos y los lagos. En la Araucanía y el río y los lagos, digamos, lo que se busca son cultivares forrajeros con alta tolerancia a estrés hídrico, ¿no es cierto? O sea, que sean resistentes tanto a sequías como a inundaciones, y además que sean tolerantes a estrés térmico, o sea, que puedan resistir mejor las heladas de verano o las altas temperaturas en la época de verano también.
Aquí hay especies que han ido incursionando y que se han ido utilizando de a poco en mayor cantidad en estas zonas y en estas regiones, como las siete venas, el bromo, la festuca, Festulolium o pastobillo, ¿cierto? Que han ido creciendo. Sin embargo, si analizamos las ventas de forraje, siguen siendo las vallicas, tanto anual, perenne e híbrida, las especies que más se venden y se utilizan para el establecimiento de praderas y recursos forrajeros en estas regiones. Otro recurso forrajero muy interesante es el trébol rosado, ¿no es cierto? Especialmente para praderas de rotación corta, porque es bastante tolerante al estrés hídrico, pero en la actualidad existe una problemática de disponibilidad de semilla para los productores y que es algo que tenemos que mejorar. Y finalmente la alfalfa y algunas especies como las brásicas también destacan por su alta producción, principalmente en las épocas de verano. Aquí hay una información comparando las producciones de distintas especies o recursos forrajeros, tanto en el Valle Central como en la Precordillera. El Valle Central son las barras azules, la Precordillera las barras naranjas, y vemos que, por ejemplo, el raps forrajero logró una muy buena adaptación y producción en el Valle Central, con cerca de 8 toneladas, mientras que la Precordillera alcanzó solamente la mitad de esa producción. También destacó especies como el Festulolium, ¿no es cierto?, con 4.000 kilos en el Valle Central, y 6.000 kilos en la precordillera, básicamente porque en la precordillera hay un poco más de pluviometría, ¿no es cierto?, más precipitación que en el Valle Central, y eso da esa mayor producción. Lo mismo se ve aquí con las vallicas, ¿no es cierto?, las anuales, híbridas y perennes, donde hay una mayor producción en la precordillera versus la zona del Valle Central de la novena región. También se han evaluado algunas mezclas con cereales y con leguminosas. En este caso está comparándose arveja y avena por un lado, con vicia y avena por otro, tanto en el Valle Central como en la precordillera, y vemos que nuevamente en la precordillera se alcanzan buenos potenciales de producción, con más de 12 toneladas de materia seca, mientras que en el Valle Central destacó más la mezcla arveja-avena con 8.000 kilos por sobre la avena vicia. Hay que considerar que en la novena región, por ejemplo, tenemos una gran cantidad de superficies de praderas naturales o naturalizadas. De acuerdo al censo 2007, habían cerca de 670.000 hectáreas en esta condición. Estas praderas se caracterizan por ser de muy baja producción, en general menos de 1.500 kilos de materia seca, aun cuando hay sectores, digamos, con una buena pluviometría. Entonces, si vemos la primera figura de la izquierda, vemos que el Valle Central es la que alcanza mayores producciones en cuanto a praderas naturalizadas, y por otro lado la cordillera y la precordillera son como de las más bajas, ¿no es cierto?, alrededor de los 1.000 kilos. La figura de la derecha muestra nuevamente esa producción en la cordillera, donde vemos que sin ningún tipo de manejo las praderas naturales no producen más allá de 1.000 kilos de materia seca, lo que es muy poco, ¿no es cierto? Pero si nosotros tecnificamos en cierta medida esas praderas, es decir, las manejamos y las fertilizamos principalmente, ya podemos triplicar la producción que con respecto a una pradera no fertilizada. Así que hay que manejar y trabajar las praderas naturales porque es un recurso que tenemos disponible y de muy buenas características para la producción animal. Después, si pasamos ya a las regiones de los ríos y los lagos, vemos que los recursos forrajeros son de vital importancia, principalmente por aspectos de los negocios, ¿no es cierto?, de la economía de esas regiones. En la región de los ríos y los lagos, la producción láctea es sumamente importante. El año 2018, entre ambas regiones aportaron prácticamente el 80% de la producción láctea regional, mientras en Biobío y la Araucanía la producción de leche ha ido disminuyendo, en los ríos y los lagos ha ido aumentando. Por eso es tan importante y vital los recursos forrajeros para esta zona. Aquí vemos un detalle de una investigación realizada por el colega Fernando Ortega de Iña Carillanca con otros colaboradores, donde podemos ver que en el primer año, ¿no es cierto?, en el año de establecimiento, las producciones son bastante parejas cuando se evalúa pastobillo y vallica, por alrededor de 8.000 a 9.000 kilos de materia seca por hectárea, donde la vallica siempre destaca en el primer año de establecimiento como una muy buena producción. Pero ya vemos en la temporada 2 y 3, que generalmente también se han visto afectadas mayormente por periodos de sequía, ¿no es cierto?, déficit hídrico en la época de primavera y verano, vemos que la vallica ya produce bastante menos y no sobrepasa esos 8.000 kilos, mientras que otras especies como el pastobillo, el bromo, la festuca o el festulolium alcanzan una mayor producción que la vallica. Por lo tanto, tendemos a pensar que especies como esta son más adecuadas, digamos, para estos periodos de estrés hídrico que las vallicas.
Otros cultivos y especies que se han ido introduciendo por su buena producción, principalmente en la época de verano, son la alfalfa, por ejemplo, la siete venas, la chicoria, con sobre 18 toneladas de materia seca como un recurso forrajero adecuado para las épocas de verano, ¿no es cierto? Pensando en épocas de verano donde hay una buena provisión de pluviometría, hay buenas lluvias. En verano más seco, obviamente estos rendimientos se ven un poco reprimidos y la alfalfa puede disminuir a 16 toneladas, pero aún así sigue siendo un gran recurso para la zona intermedia de la región de los ríos y los lagos. Estos cuadros de acá muestran un poco la importancia de las praderas naturalizadas nuevamente. Vemos que en los ríos hay alrededor de 412.000 hectáreas y en los lagos 827.000 hectáreas, de acuerdo al censo del año 2007. Y de esa cantidad de praderas naturalizadas, solamente no más allá del 40-44% son 41-48% son mejoradas, es decir, son fertilizadas para tener una mayor producción. Por lo tanto, hay que hincar mayormente el diente en este tipo de recursos porque lo tenemos en grande cantidad, en grande superficie y podemos mejorarlo rápidamente, digamos, con manejo, principalmente fertilización. Finalmente nos vamos hacia la zona austral del país, aquí tenemos las regiones de Aysén y Magallanes. Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, que en el caso de Aysén, en un año normal, la pluviometría de los meses de enero y febrero andaban del orden del 60 a 45 milímetros, ¿no es cierto?, en un año normal, pero en los últimos 5 años que han sido secos, la disminución ha sido de más del 55 a 56% de esa precipitación, e incluso el año 2006, que es el verano más seco, y se tiene registro en la región de Aysén, se llegó en el mes de enero a prácticamente el 100% de disminución de precipitaciones, lo cual afectó fuertemente la producción forrajera, sin duda. Aquí vemos un par de detalles de las praderas de Vallica, trébol rosado, y de praderas de ovillo, trébol blanco en esta región, y vemos que comparando 3 épocas, ¿no es cierto?, o 3 temporadas, el 2015-2016, 16-17 y 17-18, donde la primera fue muy seca, 149 milímetros, la segunda muy húmeda con 573 y la tercera intermedia con 362, vemos que las producciones se ven fuertemente afectadas. Una temporada seca produjo en una pradera de Vallica trébol rosado solo 3,5 toneladas, mientras que las más lluviosas llegó alrededor de los 9,5 a 10 toneladas. En el caso del pastobillo trébol blanco también se ve afectada, ¿no es cierto?, con 5 toneladas en la época o en la temporada más seca, versus alrededor de 8 toneladas en la temporada más húmeda, lo que indica que el pastobillo, si bien es cierto, produce un poco menos que las vallicas en temporadas, digamos, donde hay buena provisión de humedad, pero bajo el actual escenario de cambio climático, donde hay más predominancia de sequía o de déficit hídrico, el pastobillo podría ser una especie mucho más indicada que las vallicas. Otras especies muy importantes son las brásicas forrajeras. Aquí vemos un detalle de la producción de distintas especies, de naos forrajeros, coles forrajeras, rutabaga y ras forrajero, y destacan, por ejemplo, el nao forrajero Green Glove, que estableció en una buena época, en este caso el 20 de noviembre, puede llegar a producir alrededor de 18 toneladas de materia seca en total, y también el cultivar rival, ¿no es cierto?, con 15 toneladas. Eso es una gran producción de forraje para la región de Aysén. Además, esta especie nos permite entregar un forraje de muy buena calidad y de alta producción en épocas donde realmente hay una escasez completa de recursos forrajeros por parte de la pradera, que es el periodo de otoño y de invierno principalmente. La alfalfa también es una especie muy importante para la región de Aysén, aquí antecedente un poco más antiguo, pero vemos que en un primer año de establecimiento puede llegar a sobre 5 toneladas de materia seca y a partir del segundo año ya moverse entre los 12 a 16 toneladas de materia seca en un año con pluviometría normal, ¿ya? Cuando hay un año más seco, ¿no es cierto?, vamos a encontrar esos rendimientos más bajos, del orden de las 12 toneladas. La colega Camila Reyes en Tamelay, que también desarrolló esta curva de producción de alfalfa, ¿no es cierto?, al igual que lo que mostramos anteriormente con ovillo y con vallica, donde vemos que en años secos, ¿no es cierto?, se resiente bastante la producción de alfalfa con alrededor de 4 toneladas, pero en años húmedos podemos llegar a 11 toneladas, incluso un poco más. Y finalmente, en esta zona los cereales también son muy importantes para la producción forrajera. Aquí se comparó avena, cebada y trigo, ¿no es cierto?, en un sistema mixto, es decir,
pastoreo primero y posteriormente conservación de forraje, o directamente conservación de forraje o producción de grano. Aquí vemos que tanto la avena como la cebada y el trigo se comportan bastante parecidos. En forma mixta podemos llegar entre las 4 a las 13 toneladas de materia seca, en conservación de forraje entre las 6 y las 18 toneladas de materia seca, ¿no es cierto?, para producción principalmente de bolos o de fardos, y en grano podemos llegar entre las 3 toneladas y las 6,4 toneladas, es decir, entre 30 y 64 quintales de grano por hectárea. Así es que también son recursos forrajeros muy importantes para la región de Aysén. Finalmente, llegamos a Magallanes, ¿no es cierto?, donde podemos ver que los recursos forrajeros más importantes son las praderas naturales, el 93% corresponden a praderas naturales, que son lo que aparecen en las figuras de la derecha, lo que nosotros llamamos, conocidos como coironales, ¿no es cierto?, y algunos sectores un poco más productivos, que son estos sectores más bajos, donde hay mayor cantidad de agua, que son las vegas de la región de Magallanes. Las praderas naturales albergan alrededor de 2,2 millones de hectáreas, mientras que las praderas mejoradas y artificiales no sobrepasan las 22.000 hectáreas en esa región. Las praderas sembradas, como les decía, están recién partiendo en la región de Magallanes y se han destacado por buenos rendimientos y adaptación, algunos cultivos anuales, la alfalfa y algunas especies como praderas mixtas. Por ejemplo, vemos en este gráfico donde podemos ver el detalle de la producción de alfalfa, un trabajo realizado por el colega Jorge Ibelich y otros en Magallanes, y donde podemos ver que el primer año la producción de alfalfa es muy baja, en general no sobrepasa los 500 a 700 kilos de materia seca porque el establecimiento es muy lento por las condiciones de clima que hay principalmente en Magallanes. Pero a partir del segundo año, ya el alfalfar, como se ha establecido, logra aumentar su producción, ¿no es cierto?, y llegar a los sobre 3.000 kilos de materia seca, y en un cuarto año ya estamos hablando de sobre 5.000 kilos de materia seca. Es decir, para las condiciones de Magallanes, donde un coronal rinde alrededor de 400 a 600 kilos de materia seca por hectárea al año, el tener posibilidad de recursos forrajeros que produzcan 5.000 o 6.000 kilos de materia seca es una gran alternativa para los sistemas ganaderos locales. En cuanto a gramíneas, también pasa algo parecido. Lo que sí, las gramíneas producen bastante más en el primer año, crecen un poco más en el primer año, y ya en una segunda y tercera temporada potencian su producción. Aquí destacan, por ejemplo, el pastobillo intensive, que a la tercera temporada ya llegó a sobre 10 toneladas, lo mismo que la festuca prosteva, ¿ya? Y también hay otras especies que se destacan en esa región. Bueno, considerar aquí que lo más importante como son los pastizales en la región de Magallanes, y por lo tanto lo fundamental es aquí el manejo y el cálculo de la carga animal para evitar un sobrepastoreo, por lo tanto degradación del recurso. No olvidemos que las praderas, los pastizales naturales corresponden a 2,2 millones de hectáreas, el 93% de todo el recurso forrajero de la región. Entonces, especies como la alfalfa, los pastobillos, la festuca, los tréboles, van a ser solamente un complemento a la condición productiva de los pastizales. Eso no lo tenemos que perder nunca de vista. Entonces, como comentarios finales a esta presentación, señalarles que el cambio climático realmente ha modificado el régimen hídrico y térmico a nivel del país, lo cual ha impactado fuertemente la producción forrajera y por ende ha impactado también la producción de los sistemas animales a nivel nacional. Señalarles que es fundamental el tener una continua evaluación agronómica y productiva de los diversos recursos forrajeros existentes en el país para determinar la mejor adaptación a la zona, a los tipos de suelo, y para ello, digamos, muy importante apoyar a las instituciones que realizan este tipo de labores. Nosotros como INEA estamos empeñados en poder continuar con estas evaluaciones, pero necesitamos, digamos, idealmente de un sistema regulado a nivel de país, de poder entregarles, digamos, este detalle de producción y adaptación a todos los productores a nivel nacional. Señalar que las alfalfas tolerantes a estrés hídrico, los cereales, por ejemplo, el triticale aguacero, lo mencionamos en varias oportunidades, gramíneas como el pastobillo, la festuca, el bromo y otras especies leguminosas, hablamos del trébol rosado, algunas especies de hoja ancha como las brásicas o las siete venas, son en general buenas alternativas para periodos secos, ¿no es cierto?, en este actual escenario de cambio climático, pero hay que conocer muy bien la adaptación de cada una de ellas a cada una de las regiones y ecosistemas, digamos, de la región. Es relevante estudiar el mejoramiento y manejo de praderas naturales y naturalizadas por la gran cantidad de superficie que implican estas praderas naturales y naturalizadas,
¿no es cierto? Y además porque la producción animal cada vez ha ido desplazando hacia zonas más marginales, ¿ya? Hacia los sectores precordilleranos, hacia los sectores de los secanos, porque en el fondo el Valle Central ha ido siendo invadido por cultivos o por especies, digamos, mucho más rentables que los sistemas ganaderos. Hablemos de frutales, hortalizas u otras. Hay que seguir potenciando también la producción animal pastoril en nuestro país, porque ello nos va a permitir diferenciar nuestros sistemas productivos y nuestros productos finalmente, que es algo que demanda hoy día el medio, ¿no es cierto?, el mercado, y cada vez resaltar más su carácter de sustentabilidad de los sistemas. Y finalmente los invito a todos ustedes a acercarse a los profesionales de INEA en nuestros distintos centros regionales para conocer el trabajo que desarrollamos y para obtener información acerca de los recursos forrajeros mejor adaptados para cada zona. Así es que desde ya les agradezco su atención y les doy las gracias por su tiempo. Muchas gracias.